Vamos ahora al tema de Colombia. A través de un comunicado de prensa, el ELN se atribuyó el atentado del pasado 19 de febrero en el sector de La Macarena, en Bogotá. En él murió un patrullero y 25 más resultaron heridos. De inmediato, el gobierno rechazó el acto terrorista y pidió al grupo guerrillero suspender estos ataques. Vamos a analizar esto con Jairo, pero primero vamos a ver esta información. En un comunicado de prensa, el Ejército de Liberación Nacional se atribuyó el atentado del pasado 19 de febrero en el sector de La Macarena, en Bogotá, en el que fue asesinado un patrullero de la policía y 25 uniformados resultaron heridos. Desde Ecuador, donde se inicia un nuevo ciclo de conversaciones con el ELN, en su cuenta de Twitter, el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, rechazó el ataque. Está muy equivocado. El cese al fuego se alcanzará cuando el ELN comprenda que a él se llega desescalando, no escalando el conflicto. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también rechazó el atentado. Se equivoca en forma grave el ELN. Con atentados contra los ciudadanos y fuerza pública no se llegará al cese al fuego. Se pone en riesgo la mesa. Los colombianos están cansados de los actos terroristas que alejan al ELN de la paz. ¿Se vale este tipo de actos en medio de una negociación? No se valen. Una cosa es negociar en medio del conflicto y otra completamente diferente es hacer actos terroristas que en términos de derecho internacional humanitario se denominan delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra de acuerdo al acto que estemos analizando. Yo creo que para el avance de la negociación un buen comienzo sí es negociar en medio del conflicto, pero tiene que existir cierto tipo de límites, porque cometer un error en la guerra muy seguramente hace parte del devenir de la confrontación entre dos agrupaciones que tienen poderío militar, pero tú no puedes considerar que poner una bomba en un lugar específico en contra de la policía, donde eventualmente hay presencia de civiles, sea un error. Eso se llama un delito de lesa humanidad y creo que esta administración no puede tolerar, desde el punto de vista del normal transcurso de las negociaciones, actos de terrorismo. Si hay enfrentamientos militares, se analizan, pero este tipo de situaciones no se pueden dar. Jairo, vamos a darle la bienvenida en esta parte del programa a Luis Celis, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido a la tarde. Joely, un saludo a ti, a toda la teleaudiencia y a Jairo Libreros. Y muchas gracias por esta oportunidad de dialogar sobre este tema tan importante. ¿Se valen este tipo de ataques en medio de la negociación que se está avanzando? Pues yo creo que lo que se vale es buscar la paz. Es una paz que ha sido esquiva. Estamos hablando de un conflicto de 52 años. Entonces yo creo que todos los actos de guerra o violatorios de los derechos humanos, todos son condenables. Pero lo que se trata, y en eso estamos empeñados, es en cerrar este conflicto, y para eso necesitamos que la mesa entre el gobierno y el ELN avance. Yo creo que lo mejor es que esa mesa avance en un ambiente de distensión. Y entonces el llamado a las dos partes, al gobierno y al ELN, es que busquen un camino de distensión y un camino de lograr un cese bilateral de fuego y hostilidades, ojalá a la mayor brevedad, lo cual por supuesto es un tema de la mesa muy delicado, pero que es lograble si las dos partes trabajan en esa dirección. Señor subdirector, lo saluda Jairo Libreros. Jairo, ¿cómo estás? Deja la formalidad, por favor. Doctor Celis, cuénteme algo. ¿Qué pretende el ELN al reivindicarse políticamente, o por lo menos en términos públicos, los actos terroristas de La Macarena de la semana pasada en Bogotá? Bueno, yo creo que hay varias dimensiones a analizar. Uno es que el ELN considera que el conflicto no continúa, o sea que a pesar de que ha propuesto un cese bilateral del fuego, en algunas ocasiones habla del fuego y hostilidades, pues eso no se ha logrado. En esa medida el ELN siente que tiene, digámoslo, pues licencia para actuar en todo el país. Segundo, es que yo creo que el ELN también quiere mandar un mensaje de que la guerra no solamente está en las selvas y en las montañas, sino que el ELN tiene la capacidad de traer la guerra a las ciudades. Entonces ese también es una demostración de fuerza. Y tercero, pues evidencia que el ELN no quiere, digámoslo, tomar un camino de unilateralidad, sino que todo lo quiere hacer en la mesa con un formato de bilateralidad. Entonces, sobre esas tres coordenadas hay que moverse, ¿cierto? O sea, el ELN, digámoslo, siente que no ha llegado al punto de la extensión del conflicto y que si la guerra se da en selvas y montañas, pues que él también puede traer la guerra a las ciudades. Ahora, ¿cuáles serían estas bases de la negociación para que avance un acuerdo de paz sin que se denote que el gobierno colombiano está dando licencias excesivas al ELN?
No, yo creo que la mesa ya tiene un derrotero. En este momento la mesa trabaja sobre dos puntos muy importantes, que es la participación de la sociedad y dinámicas humanitarias. Entonces yo creo que lo que necesitamos es que la mesa trabaje, digámoslo, como lo hace, de manera seria, responsable. Creo que las dos partes han demostrado que tienen responsabilidad y seriedad para este proceso y que hay necesidad de distensionar el conflicto. Yo creo que si los dos, tanto el gobierno como el ELN, se convencen y trabajan en buscar un camino de desescalamiento y de distensión, pues vamos a poder avanzar. Pero si cada uno empieza a recriminarse, pues ese no es el mejor camino. Yo creo que el camino es un camino de trabajo en la mesa y de que este proceso avance. Porque, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no podrá haber una paz completa si no se logra también un acuerdo entre el gobierno y el ELN. ¿Pero qué licencias no debe otorgar el gobierno, en tu opinión, Jairo? Yo creo que todo tipo de licencias son viables siempre y cuando tengan características humanitarias. Si se trata de licencias eminentemente militares o aprobar algún tipo de actos en donde el tema de la violación a los delitos, a los derechos humanos o actos de guerra se convierta en una constante, yo creo que sería una falla del gobierno. Yo estoy de acuerdo con el doctor Celis en el sentido de la necesidad imperiosa de alcanzar un cese al fuego de hostilidades. Creo que es el escenario ideal para todos. Pero sin duda todavía falta un trayecto muy grande y la habilidad del gobierno, Joely, gira en torno precisamente de ese punto, de saber establecer límites, de no contemporizar con medidas que puedan estar relacionadas con el terrorismo o con la pérdida de vidas o de la integridad de colombianos, independientemente de que hagan parte de la fuerza pública o no. El tema de los límites puede garantizar con éxito una firma de la paz en pocos meses. Ahora, me gustaría incorporar esta información, hablando de Colombia, donde un decreto del gobierno autoriza esquemas de protección a los integrantes de las FARC que así lo requieran. Los equipos de seguridad estarían conformados por integrantes de la guerrilla y, según el documento oficial, podrán portar las armas más pertinentes para asegurar la integridad de los protegidos. Desde la oposición señalan que es una grave amenaza para la seguridad nacional, incluso cuando aún no se ha iniciado el desarme de las FARC previsto en los acuerdos de La Habana. Vamos a verlo y regresamos con el análisis. Este es el decreto que brinda protección a los integrantes del partido que surja de las FARC, pero además a los guerrilleros que tengan tareas o permisos especiales durante el proceso. Pero el gobierno debe explicarle al país por qué va a armar a 1.200 guerrilleros de las FARC, que integrarán la Unidad Nacional de Protección con un sueldo de 1.800.000 pesos mensuales al servicio del secretariado. El director de la Unidad Nacional de Protección le confirmó a Noticias RCN que 1.200 guerrilleros de las FARC serán capacitados para ser parte de esos esquemas de protección y estarán dotados con armas. Los desmovilizados que hagan parte de la Unidad Nacional de Protección recibirán un salario cercano a 1.800.000 pesos y los protegidos tienen derecho a otras medidas materiales como apoyo de reubicación temporal, que puede ser de hasta por 3 meses por 3 salarios mínimos. Apoyo de trasteo una vez hasta por 3 salarios mínimos. Tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el protegido y su familia si son recibidos por un país por un periodo de más de un año. Entre los nuevos decretos se establece que exguerrilleros también harían parte de una plenaria administrativa de la Unidad Nacional de Protección, con los que podrían tener acceso a información sensible de todos los protegidos por el Estado. Que además, 105 guerrilleros integrarán la planta administrativa de la Unidad Nacional de Protección, con acceso a información sensible sobre los esquemas de seguridad del Estado. Doctor Celis, los cuestionamientos del representante Hoyos yo creo que son muy claros y precisos. ¿Cuál es la experiencia en Colombia sobre estos temas? En el pasado, miembros de la guerrilla del M-19 y creo que el Quintín Lame se integraron a lo que se llamó el DAS para ser parte de los esquemas de protección. ¿Sí es pertinente esta medida para el caso de las FARC? Bueno, yo creo que, como tú lo has mencionado, en el caso colombiano hay una experiencia larga de incorporar excombatientes de la guerrilla a los esquemas de seguridad. Yo creo que hay que ser, digámoslo, razonables en el sentido de que en el país siguen habiendo dificultades de seguridad, de que estas personas pues vienen de la guerra y en esa medida pues en la guerra han adquirido muchas, digámoslo, dificultades y conflictos y enemigos que pueden atentar contra su vida. De manera, digámoslo, individual o por temas, digámoslo, de producto de la guerra en la cual han cometido violaciones y cosas graves.
que van para la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces yo creo que este tema de los esquemas de seguridad es una historia ya transitada por Colombia. Hay una experiencia, creo que en general la experiencia, por ejemplo, del DAS fue una buena experiencia. Más bien yo diría que en el DAS los excombatientes que venían de la guerrilla fueron tratados como ciudadanos de segunda, nunca pudieron escalar en la estructura del DAS bajo esos señalamientos, o sea que era gente peligrosa, que era gente que podía afectar la seguridad del Estado. Yo creo que aquí hay que ser serios. Aquí hemos hecho un acuerdo de paz y ese acuerdo de paz implica que todos los integrantes de las FARC que cumplan con el proceso establecido en la ley y en el acuerdo y que ingresen a la vida civil no son ciudadanos ni de segunda ni de tercera, son ciudadanos colombianos y ciudadanas. En esa medida donde se puedan desempeñar bajo los criterios de control de cualquier institución, pues debemos recibirlos de manera respetuosa. Jairo, pero esos esquemas mixtos ¿han sido eficientes, han sido exitosos en el pasado aquí en Colombia? Han sido exitosos, pero la recomendación nacional e internacional es que sea por poco tiempo, que sea de manera temporal. Hay 2 o 3 misiones internacionales que han sido contratados por lo que mencionaba el doctor Celi, que se llamaba el DAS, y por el Ministerio del Interior, que hasta hace muy pocos años, exactamente 4, era la institución encargada de garantizar, por lo menos en términos políticos, la conducción de los esquemas a personas que se encontraban en riesgo extraordinario o extremo. La gran mayoría de recomendaciones giran en torno a que los primeros 2 años son efectivos, porque son personas que no solamente le generan un tema de seguridad personal a quienes prestan el servicio, son gente de confianza que conocen de tiempo atrás y que muy seguramente pueden manejarse muy bien si están acompañados de policías o militares. El gran problema en el caso colombiano que se vivió en el DAS y que no se quiere repetir en la Unidad Nacional de Protección es que se convierta esto en un juego, porque algunas personas que se ven beneficiadas de los esquemas de protección terminan por hacer juegos de nepotismo, vinculan a miembros de su familia o empiezan a jugar con personas con otros esquemas para que las familias no queden en sus esquemas, sino en esquemas de terceros. Entonces empieza un juego perverso que no lleva a ningún lado. Yo creo que desde el punto de vista de medida transitoria es muy efectiva, ha resultado muy bien, los beneficios son evidentes, pero si no se logra hacer un trabajo administrativo de función pública, como lo mencionaba el doctor Celis, yo creo que los esquemas deberían durar máximo 2 años. Doctor Luis Celis, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde en Entre 24. Bueno, Yoli, muchas gracias a ti y un saludo a Jairo.